Para crear las gráficas en Excel vamos a utilizar esta tabla que habla de los casos diarios de coronavirus en 5 países diferentes. Acá pueden ver ustedes. Y vamos a empezar haciendo clic en insertar y vamos a elegir un gráfico. Yo, por ejemplo, voy a coger este de acá. Para crear el gráfico, ¿qué debo hacer? Lo primero que debo hacer es seleccionar cuáles son mis datos. En este caso vamos a trabajar total de casos de cada país contra la fecha en que se fueron dando. ¿Listo? Entonces lo vamos a trabajar hasta 22 de marzo. Entonces empezamos tomando, por ejemplo, este caso, que está acá, hasta el 22 de marzo. Y nos vamos directamente al gráfico. Elegimos el gráfico y fíjense que él de una vez nos bota ahí el gráfico. Pero ¿qué sucede? Que nos está botando el gráfico contando los días como si desde este punto fuera el primer día, ¿sí? Lo que queremos en realidad es que nos cuente por fecha. Entonces lo que vamos a hacer es que reemplazamos estos datos que dicen del 1 al 61 que se ven acá, haciendo clic derecho y seleccionar datos. Cuando entramos ahí, aquí que tenemos nuestros datos, lo que vamos a hacer es darle en editar, hacemos clic aquí donde está la flechita roja y vamos a seleccionar los datos que en verdad queremos para nuestro eje horizontal, el de las X. Entonces vamos aquí hasta el 22 seleccionando, hacemos clic nuevamente ahí, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Con esto ya tenemos nuestra gráfica correctamente. Si se fijan, no salen todas las fechas de la tabla. ¿Por qué? Porque el tamaño de la gráfica es bastante pequeño en comparación con el espacio que hay. No cabrían todos los números. Miren que va, en este caso está solo mostrando números impares y en algunos casos pares. O sea, va más bien saltando de 2 en 2 o de 3 en 3. ¿Sí? Ustedes pueden agrandar todo lo que quieran la gráfica para que muestre los datos correctamente. De esta forma entonces tenemos nuestra gráfica de uno de los datos de los países, o mejor, de uno de los países con respecto a la fecha. Ahora, en una misma gráfica podríamos tener también los datos de varios países con respecto a la fecha y de esa forma poder hacer comparativos. Esa parte vamos a hacerla en una gráfica diferente. Esta por ahora la dejamos de este lado para hacerlo, digamos, con Italia, con España, con Estados Unidos y con Alemania por aparte. Se hace exactamente lo mismo. Podemos simplemente copiar esta, le hacemos con clic derecho, arrastramos y soltamos, nos sale este menú, le damos copiar aquí y aquí lo que vamos a hacer es que le damos seleccionar datos y en series le damos modificar. Cuando le damos modificar nos sale esta ventanita, elegimos la de abajo, le hacemos clic en la flecha de abajo y vamos a cambiar entonces los datos. Ya no va a ser el total de casos de Colombia, sino por ejemplo el total de casos de Italia. Seleccionamos nuestros datos igual hasta 22 de marzo, que es la fecha que estamos manejando. Cerramos aquí haciendo clic, le damos a aceptar, otra vez aceptar y ya tenemos nuestros datos del segundo país. Entonces este sería Italia. Aquí en título del gráfico hacemos clic y luego podemos seleccionar para escribir, por ejemplo, Italia, y en el otro hacemos lo mismo y escribimos Colombia para no irnos como desubicando de cuál hemos hecho. Del mismo modo se van haciendo los otros tres países, lo que es España, Estados Unidos y Alemania. Ahora, lo que les decía, para hacer el gráfico donde aparezcan por lo menos tres países, lo que vamos a hacer es que podemos copiar incluso uno de estos, lo arrastramos también y le damos copiar acá. Ahora vamos a colocar, por ejemplo, comparativo
de países, y entonces vamos a colocar aquí Colombia, Italia, España, por ejemplo, para esos tres países. Aquí ya sabemos que como copiamos el de Italia, que es este que está aquí, ya no tenemos que hacerlo nuevamente. Entonces lo que hacemos es que vamos, clic derecho, seleccionar datos, y aquí tenemos los datos de Italia con respecto a la fecha. Entonces lo que vamos a hacer es que le damos agregar y nos vamos a este botoncito de acá al lado de donde dice igual 1, el botoncito de la flecha roja, y elegimos los datos del siguiente país. En este caso sería los de Italia, los que ya tenemos, perdón. Tenemos que coger entonces los de Colombia. Cogemos Colombia, el 22, que es la fecha que estamos trabajando, le damos a aceptar y ya tenemos aquí los dos datos. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Esta segunda serie nos está mostrando otra vez números acá. Entonces, si yo le doy a aceptar, miren lo que me va a mostrar. Me está mostrando algo bastante extraño. Está mostrando los datos de Colombia como si fueran todos en ceros. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy en esta parte de acá, yo tengo que editar también la parte de la derecha, estos datos de aquí, del 1 al número que llegue, el 50 o más. Le doy editar, elijo acá clic y me voy a la tabla también. Le hago selección a las fechas, que es en verdad lo que me interesa, y vuelvo a aceptar. Ya aquí cambió. Ahora sí, ambas series, tanto la de Italia, que es esta, como la de Colombia, tienen el mismo dato. Adicional a eso podemos incluso modificarle el nombre haciendo clic, por ejemplo, esta que es la de Italia, la número 1, le doy aquí modificar y el nombre de la serie yo escribo aquí Italia, le voy a aceptar. En el nombre de la serie de la segunda también le doy modificar y puedo escribir aquí Colombia. ¿Listo? Al hacer aceptar, miren que ahora sí ya me va a mostrar diferente la cosa. Ya aquí yo tengo los datos. Ahora, ¿por qué se ve tan así, tan abajo el valor de los datos de Colombia con respecto a los datos de Italia, que son los azules? Lo que sucede es que los datos de Italia son muy altos comparados con los de Colombia. Entonces por eso se genera eso así. Miren por ejemplo que para el 14 de marzo el dato de Colombia es 14, mientras que el dato de Italia es, perdón, el dato del 14 de Colombia es 34, mientras que el de Italia es 24.700. Entonces, por eso pareciera que los de Colombia fueran casi cero. ¿Listo? Miren que la escala de acá también es bastante grande. La escala está de 0, 10.000, 20.000. O sea, cada 10.000 hay un espacio. Entonces Colombia por eso se ve así, muy, muy cercano al cero. Vamos a agregar otro país y vamos a notar ahora sí una diferencia. Y es por ejemplo en el caso de España, que también tiene muchos valores altos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la misma gráfica que ya tenemos. Hacemos clic derecho sobre el gráfico, le damos a seleccionar datos. Y vamos a agregar eh, una nueva serie. Le vamos a llamar España. Vamos a colocar los datos. ¿Esos datos cuáles son? Los datos de los casos totales, desde el 0, que es el primerito que tenemos, hasta el 22. Hacemos clic, aceptamos y acá también le hacemos la edición. Acá vamos a elegir las fechas. Listo, llegamos al 22 y cerramos y aceptar. Le damos a aceptar y ya tenemos aquí nuestros tres gráficos. Miren que los datos de España, que salieron grises, sí son un poco más grandes. No son tan altos como los de Italia, pero sí son más grandes. Entonces por eso no se ven ahí como horizontales, como si fueran casi cero. ¿Listo? Así sucesivamente con los demás países puedes ir construyendo.